Antes de las civilizaciones, antes de los imperios, las guerras y los libros, hubo un tiempo donde todo era silencio. La humanidad comenzaba a existir, enfrentando la naturaleza con las manos vacías. Pero poco a poco, gracias al ingenio y la adaptación, aprendimos a sobrevivir y a soñar. Bienvenidos a la prehistoria, el primer gran viaje de la humanidad. La palabra paleolítico significa piedra antigua. Y no es casual, es en esta época donde el ser humano comienza a tallar piedras para crear herramientas. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, en las sabanas de África Oriental, emerge Homo habilis, apodado el hábil. Sus primeras herramientas de piedra tallada, lascas afiladas, raederas y núcleos, herramientas simples, pero esenciales para cazar, cortar carne o fabricar refugios. Imagina un grupo de 5 u 8 individuos sentados en círculo junto al río, golpeando piedras para obtener filos cortantes. Mientras tanto, un anciano observa atentamente, adquiere la técnica y, con el paso del tiempo, instruye a los jóvenes. Nuestros antepasados eran nómadas. Iban de un lugar a otro siguiendo animales, recogiendo frutos y raíces. Vivían en cuevas o chozas hechas de ramas y pieles. Hace alrededor de 1 millón de años aparece Homo erectus, primero en dominar el fuego. Las llamas iluminan la oscuridad, repelen depredadores y ofrecen calor. Con este aliado imprescindible, los primeros grupos humanos comienzan su expansión fuera de África, hacia Asia, Europa y mucho después, Oceanía. Recuérdalo, el hombre y el fuego avanzan juntos, y los fogones aparecen repartidos en cavernas y acantilados. Pero el Paleolítico también fue el inicio del pensamiento simbólico. Hace unos 40.000 años, Homo sapiens llega a Europa. En Lascaux, Francia, y Altamira, España, artistas anónimos mezclan óxidos rojos y negros para plasmar bisontes, ciervos y estelas de manos sobre techos rocosos. No eran solo arte, eran ritos, creencias, mensajes a lo desconocido. Comunidades enteras se reúnen a la luz de antorchas, quizás celebrando una buena cacería o invocando la fecundidad de la manada. La vida era dura, pero el ser humano ya estaba dejando huellas. El clima cambia. La última glaciación termina. Con el deshielo de los últimos glaciares, hace unos 12.000 años, el paisaje se transforma, las coníferas retroceden y proliferan hayas y robles. Las costas avanzan o retroceden decenas de kilómetros y surgen lagos y estuarios rebosantes de peces, alimento de grupos nómadas que aún combinan la caza con la recolección. Los grandes mamuts desaparecen. La vida también cambia. Durante el Mesolítico, los grupos humanos comienzan a asentarse en lugares donde hay más recursos. La pesca y la recolección se vuelven más importantes. Aparecen los microlitos, finas láminas de sílex que se fijan a mangos de hueso o madera. Con ellos, flechas más ligeras y punzones más precisos. En lugares como Lepenski Bir, actual Serbia, los pescadores del Danubio erigen aldeas permanentes junto al río, cabañas circulares, plazas comunales y delicadas esculturas de cabezas humanas. Los concheros, grandes montones de conchas de mejillón y almeja, reflejan una dieta rica en recursos acuáticos. Junto a restos de fogones, a veces se depositan cuentas de concha o colmillos tallados, tal vez ofrendas para celebrar la armonía con los espíritus del agua. También encontramos restos de aldeas más estables, con chozas bien organizadas cerca del agua. Las personas entierran a sus muertos con ofrendas, lo que nos habla de rituales, creencias y una vida espiritual más compleja. Es una etapa de transición, donde el ser humano se prepara, sin saberlo, para el mayor cambio de su historia. El Neolítico, o Nueva Piedra, no solo trajo nuevas herramientas, trajo una revolución, la agricultura. Hacia el 9000 a.C., en el creciente fértil, hoy Siria, Irak y Turquía, surge la agricultura. En vez de buscar alimento, el ser humano comenzó a producirlo. Se domesticaron cereales como el trigo y la cebada, y animales como ovejas, cabras y vacas. También se fabrican hoces de pedernal y se almacenan semillas en vasijas de cerámica. Con el tiempo, estas técnicas se expanden por Europa, Asia y África. Esto cambió todo. Por primera vez, las personas podían quedarse en un lugar fijo. Nacieron las aldeas. En Jericó, actual Cisjordania, hacia el 8500 a.C.,
Una muralla de adobe y un torreón de 9 metros elevan la defensa colectiva. Más tarde, en Çatalhöyük, Turquía, entre el 7500 y el 6000 a.C., cientos de chozas adosadas conforman un entramado de tejados por el que se transita de casa en casa, sin calles ni plazas. Con la vida sedentaria llegó la cerámica, el tejido, el almacenamiento de grano. La gente empezó a organizarse. Algunos cultivaban, otros hacían herramientas, otros comerciaban. La posesión de ganado y los amuletos de hueso empiezan a reflejar el estatus y la riqueza de sus dueños. También aparecieron los primeros templos, ídolos de fertilidad, tumbas más elaboradas. La religión, el arte y la sociedad estaban tomando forma. El Neolítico fue el primer paso hacia la civilización. Después de miles de años de piedra, el ser humano descubre un nuevo poder, el metal. Primero el cobre, luego el bronce, una mezcla de cobre y estaño, y más adelante el hierro. Con la llegada del cobre, aún trabajado junto a la piedra y la madera, surgen herramientas más refinadas y adornos sencillos. El metal se asocia a la élite, sobre todo en tumbas funerarias. La aleación de cobre y estaño da origen al bronce, más resistente y maleable. En la cultura de Hunetice, Europa Central, proliferan hachas, espadas y objetos de varillaje fino. Caravanas de intercambio recorren miles de kilómetros, obsidiana del Egeo, ámbar del Báltico y lapislázuli de Afganistán. Con los metales, las herramientas y armas se volvieron más duraderas y eficaces. La agricultura mejoró, los viajes fueron más seguros y las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades. Surgen nuevas estructuras sociales, jefes, guerreros, comerciantes. Aparecen los intercambios entre pueblos lejanos y también los primeros conflictos. Se construyen dólmenes, túmulos y grandes monumentos como Stonehenge, que podrían ser lugares de culto o calendarios astronómicos. Pero lo más importante es que, con la complejidad social, nace la necesidad de registrar la información. En Mesopotamia, Uruk, alrededor del 3200 a.C., alcanza unos 50.000 habitantes. Sus templos escalonados, palacios con relieves en bronce y las primeras tablillas cuneiformes marcan el final de la prehistoria y el comienzo de la historia escrita. La escritura documenta transacciones, mitos y leyes, dando voz permanente a la memoria humana. Y así, en Mesopotamia nace la escritura. Con ella termina la prehistoria y comienza la historia. La prehistoria fue un viaje de millones de años, desde una piedra tallada hasta una tablilla escrita, desde el miedo al fuego hasta dominar el metal. Cada descubrimiento, cada herramienta, cada creencia nos fue moldeando hasta convertirnos en lo que somos hoy. Así que la próxima vez que veas una pintura, una herramienta o una ciudad, recuerda, todo comenzó allí, en la prehistoria.